son para el Rey. Gloria a Dios. Son para el Rey, ¿verdad? Son para el Rey. Son para el Rey. Somos un pueblo que sabe alabarle. Aleluya. Bendito sea el nombre de Dios. Y existimos a su nombre. Gloria a Dios. Muchas gracias, hermanos. Gracias, porque esto no es una motivación, sino esto es provocado por la presencia del Espíritu Santo. No estamos movidos por emociones, sino porque en Cristo también nosotros, dice la palabra, no somos vencedores, somos más que vencedores. Así que bienvenidos todos, vamos a escuchar la palabra del Señor. Abra su Biblia en Mateo capítulo número 9. En el capítulo 9 vamos a ver el versículo 4 en adelante. Aquí va a hablar de una sanidad, una curación, dirá en otras palabras, de uno que la medicina ya era imposible. La medicina ya no hacía nada. Cuando la medicina topa, todavía tenemos esperanza, porque tenemos un médico divino, hermano, ¿verdad? Y entonces hay que buscar a ese médico divino. Sí, busquemos al médico divino, hermano, y nosotros pidamos oración. Ahí están los ancianos, ahí estamos los servidores. Pidamos oración, porque a través de la oración el Señor nos puede responder. Dice entonces en el capítulo número 9, vamos a leer el versículo 4, donde dice: y Jesús, oiga pues, conociendo sus pensamientos, porque si alguien no puede ser burlado, es el Señor, que conoce hasta nuestros pensamientos, hermano. Y Él, conociendo los pensamientos de estas personas, hermano amado, entonces estas personas dudaban. Estas personas se habían acercado para ver si Él podía, pero nosotros no nos acercamos para ver si Él puede, porque Él es el todopoder. Aleluya. Y entonces en el versículo 4 dice que Jesús, conociendo sus pensamientos, como es el que todo lo sabe, Cristo Jesús todo lo sabe, dijo: ¿por qué piensan mal en sus corazones, en vuestros corazones? ¿Por qué están pensando? Porque el pensamiento era que Él no iba a poder, que eso era imposible. Bueno, a las pruebas me remito. Usted era imposible y yo también. Quizá nuestros padres ya habían hasta claudicado, como hacen en el box, ¿verdad? Que cuando están somatando a otro y el otro le dice al entrenador: no, déjame seguir. Ay, Dios, viene el entrenador y tira la toalla. Y eso de tirar la toalla es: nos rendimos, ¿verdad? Y entonces, ¿por qué digo esto? Porque Jesús, por eso la palabra dice que Dios no puede ser burlado. Nosotros podemos cantar, nosotros podemos leer la Biblia, pero lo más importante es que nos pongamos a cuentas con el Señor. Ponernos a cuentas con el Señor, porque Él conocía sus pensamientos. Y en nuestros pensamientos albergamos un montón de cosas nosotros, hermano. Pero el Señor ya conoce nuestros pensamientos. Y entonces, narrando lo que aquí ocurrió, dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Usted a veces no se ha hecho de alguna idea sobre alguna persona que usted no conoce,
pero la mira, le mira la cara a aquella persona y usted ya saca un criterio y un pensamiento, sacamos de esa persona. Y así estaban pensando aquellas gentes que se acercaban a Jesús, pensando, hermano, mal en sus corazones, porque el Señor iba a hacer una obra preciosa, iba a levantar, hermano, a un paralítico que había sido llevado entre 4. Y entonces ellos dudaban en sus corazones, aún los que lo seguían. Y entonces el Señor en el versículo 5 dice: porque ¿qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? O decir, levántate y anda. Entonces viene Él y les hace una pregunta. ¿Qué es más fácil decir? Fíjense, ¿tus pecados te son perdonados? O decir, levántate y anda. Usted ya conoce la escena porque ha leído esto, pero hay personas que no conocen, hermano, del Evangelio. Y entonces a estas personas el Señor les hace una pregunta a toda la gente que estaba ahí, porque la novedad, hasta apuestas habían echado. Vos te apuesto 50 que no lo levanta. Y el otro, te lo apuesto, pues llevo las de ganar. Y entonces, por eso el Señor, porque como el Señor todo lo sabe. Él es el que todo lo sabe. Y no solamente todo lo sabe, sino todo lo puede. Y entonces Él, conociendo los pensamientos de ellos, el Señor conoce nuestros pensamientos y sabe cuando estamos aquí y cuando no estamos aquí. A veces, hermano, usted se va al baño y deja una bolsa por ahí, ¿verdad? Pues a veces nosotros somos la bolsa, porque solo está la bolsa, pero nuestros pensamientos están fuera de aquí. Y por eso es que tenemos que orar y pedirle al Señor que aguanta, que aquí viene a pensar lo que va a hacer mañana. Usted me está viendo a mí, pero está pensando que mañana a las 8 tengo que hacer tal cosa, a las 10 tengo que estar con un cliente. Y entonces dice la palabra que Dios conoce nuestros pensamientos, porque Dios quiere que usted esté aquí y yo en espíritu y en verdad, y que alabemos y que glorifiquemos el nombre del Señor. Y el diablo va a mandar pensamientos y nosotros vamos a... No me moleste, porque en este tiempo, en este momento, yo estoy para alabar y para glorificar el nombre del Señor. Se van esos pensamientos. Qué casualidad que viene usted aquí y en ese momento el diablo le recuerda y mira la hora, 8:20. A esa hora le tenía que hablar a la comadre, dice usted. Y como ahora carga usted su teléfono, se va para atrás al baño a hablarle a la comadre. No, hombre, renunciemos a todas esas cosas, porque le cuento algo, que usted y yo no estamos en el Evangelio por casualidad. Cristo Jesús, a través del Espíritu Santo, nos mandó a traer para la gloria y para la honra del Señor, y cantamos y glorificamos el nombre de Dios, porque Él ha sido bueno y lo seguirá siendo. Alabado sea el nombre de Dios. Por eso dice aquí la palabra, ellos pensaban en sus corazones. ¿Qué es más fácil decirles? Dijo el Señor. ¿Tus pecados te son perdonados? O decir, levántate y anda.
los puso a que escogieran. ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? O levántate y anda. Va, les hace una pregunta. Pues yo quiero que sepan, dijo el Señor, que el Hijo del Hombre, porque así le decía, ese es el Hijo del Hombre, pero lo decían así despectivamente, ¿verdad? Ese es el Hijo del Hombre. Si usted nota, Hijo del Hombre, se están refiriendo a Dios, porque está con mayúsculas. Mire ahí en su Biblia. Entonces, Hijo del Hombre, que tiene autoridad en la tierra. Por eso el Señor dijo: todo poder, toda autoridad me ha sido dado. ¿Dónde? En el cielo y en la tierra. Él es el toda autoridad, y su palabra es la autoridad que hay, hermano, hoy aquí en la tierra. Sí. Si nosotros, pero ni a la policía le hacíamos caso, hermano. Pero ahora nosotros estamos bajo autoridad, y hoy nosotros le hacemos caso a la palabra bendita del Señor. Y si hacemos caso a la palabra bendita del Señor, hacemos caso a las autoridades, porque Dios ha cambiado y sigue cambiando nuestros corazones. Y entonces el Señor les dice en el versículo 6: pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra. Por eso el único que puede perdonar pecados se llama Jesucristo. La Virgencita no puede, los apóstoles no pueden, los pastores menos. El único que puede perdonar los pecados se llama Jesucristo. Él vino para perdonar. Dele palmas al Señor. Bueno. Pero Él les dice que Él tiene autoridad. Por eso lo lindo es que la autoridad, cuando usted tiene autoridad, cuando yo tengo autoridad, cuando nosotros tenemos autoridad, no hay necesidad de gritar. No. Le aseguro que su jefe, el que le paga a usted su salario, le dice algo y usted lo hace, aunque se vaya hablando entre dientes. Porque uno a veces maltrata a las personas, pero así calladito, a que no se den cuenta las personas. Entonces el Señor viene para manifestar su autoridad, porque la autoridad no se impone. Peor si usted es de los hombres, el que dice: el que manda aquí soy yo. Ay, Dios, es la peor cochinada que puede haber. Porque la autoridad no se impone, sino que se reconoce. Y se reconoce cuando un hombre, hermano, aunque no esté con un uniforme, tiene autoridad. Por eso él no solamente tenía autoridad, sino que hablaba con autoridad de una manera tan diferente como hablaban los demás. Y esa es la palabra del Señor, hermano. Por eso el Señor está aquí hablándoles a ellos y les dice: pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Esto es muy complejo, porque antes nos llenaron a nosotros la cabeza de que habían otros que podían perdonar pecados. Y el único que puede perdonar pecados se llama Dios, se llama Jesucristo. Es el único que puede perdonar pecados. Por eso Él está aclarando aquí, tiene autoridad para perdonar pecados,
Entonces dijo al paralítico: levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Aleluya. Mire. Y levantándose, se fue a su casa. Hizo caso, obediente. Pero cuando las multitudes vieron esto, mire, en algunas Biblias dice, tuvieron temor. En otras dice, se llenaron de asombro. Por eso es que muchas veces nosotros, hermano, nos asustamos, porque estamos enfermos, estamos en una cama y de repente nosotros clamamos, oran por nosotros y nos sanamos. Y nosotros, y oraron por mí y el Señor me sanó. Y no Él es el todopoder, pues. Para Dios no hay nada imposible y todo es posible para el que cree. Aleluya. Por eso, hermano, como dice la palabra, no me avergüenzo del evangelio, dijo Pablo, porque el evangelio verdaderamente es el poder de Dios. No por lo que he visto, sino por lo que el evangelio ha hecho y sigue haciendo en mi vida. Y tengo esperanza, porque a veces me miro en el espejo y me caigo mal yo mismo, hermano. Pero me retiro consolado del espejo, hermano, no porque esté viejo, que sí lo estoy, pero bueno, pero creyendo en la palabra que dice que el que empezó la buena obra en nosotros la va a perfeccionar. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, sinceramente en esta noche podemos decir que necesitamos perfección de parte de Dios? ¿Cuántos? Levante su mano el que necesita ser perfeccionado. Ay, sí, dice la hermana, y voltea a ver al marido, sí. Porque a veces nos juntamos engañados. Nosotros creemos que aquella persona es así, es asá, y ya cuando usted destapó el regalo ya no hay devolución. Y no era lo que usted pensaba que era, porque como uno, hermano, esconde cosas. Uno solamente a veces la imagen buena, la imagen agradable presenta. Pero hay otro lado de la moneda que no nos gusta presentar, pero tenemos esperanza todos los que estamos en el evangelio, porque la palabra es enfática, es veraz, hermano. Dice que el que empezó la buena obra con usted y conmigo la va a llevar a cabo, la va a perfeccionar. Va a tener que aprender a la palabra que se llama perdón, va a tener que usar esa palabra. Alabado sea el nombre de Dios. Esa palabra que no nos gusta. Por eso hay cristianos evangélicos que dentro de su léxico, dentro de su diccionario está: disculpe. Pero si lo agarro otra vez lo tiro. Usted ya no es de disculpas. Nosotros dentro de nuestro diccionario tiene que existir la palabra perdón y elimine la palabra disculpa, porque si no lo vuelve a aventar 10 veces y 10 veces pide disculpa. Pero que el que perdona olvida. Esa es la gran diferencia entre la disculpa y el perdón. Y si usted le va a preguntar al Señor: ¿te acuerdas cuando me emborrachaba, que me quedaba tirado, que robaba, que hacía esto, que vendía mi cuerpo? Y el Señor, como ya le perdonó a usted y a mí, le va a decir: no tengo memoria de nada de eso, porque tus pecados lo eché a lo profundo de la mar. Sí, ya no estemos recordando las cosas pasadas, porque aquí dice el Señor: todas las hago nuevas.
De modo pues que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí Dios las hace nuevas todas. Somos una nueva creación del Dios de la gloria. Eso es lo lindo. Eso es lo lindo del Evangelio. Porque si usted se va a ir para otro lado, porque la cara del pastor no le gusta, ay, Dios está perdido. Estamos perdidos. Porque nosotros, hermanos, no estamos en el Evangelio para que nos agrade. Estamos en el Evangelio por la misericordia de Dios. El bueno se llama Jesucristo, el Espíritu Santo, el Dios del cielo. Alabado sea el nombre de Dios. Entonces la gente estaba agolpada ahí. Y el Señor les dijo, levántate y anda. Era un hombre que toda su vida había estado, por eso, con una parálisis tremenda. Lo tuvieron que llevar entre 4. Hay gente que hay que traerla entre 4. Porque su parálisis no es física, su parálisis es espiritual. Pero no hay parálisis que Dios no pueda con ella. Porque a eso vino Jesucristo, a libertar a los cautivos, a sanar a los enfermos, a liberar a los endemoniados. Y Él vino para darnos una vida y una vida nueva. Y por eso lo alabamos y por eso le glorificamos. Por eso el Señor entonces supo lo que ellos estaban pensando. Pero el Señor dice en el versículo 6, lo retomo, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. El Señor es el único que tiene autoridad para perdonar pecados. Los hombres no podemos perdonar pecados. El único que tiene esa autoridad que viene del cielo se llama Jesucristo. Durante tiempo nos han engañado, que a través de esto, que a través de lo otro, que a través de aquí, que a través de caminatas, que a través de esfuerzos Dios te perdona. La única forma de Dios de perdonarte es que tú y yo recibamos a su Hijo amado Jesucristo, en el cual el Señor, hermano, dispuso todo poder. Y entonces en eso estaban, no creían, era algo inusual, insólito lo que estaba pasando. Y entonces el Señor les dijo, pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, porque hay enfermedades que nosotros contraemos por el pecado. Y usted va al médico y no sana, y cambia de médico y no sana, y le cambian de medicina y no sana, porque hay gente enferma porque odia. Y nosotros ya no tendríamos que odiar. ¿Por qué razón? Porque qué rico se siente cuando a uno le dicen, no tengas pena, te perdono, cuando es de todo corazón. Y eso fue lo que ha hecho el Señor Jesucristo en nuestra vida. Cuando nos invitaron, venga, arrepiéntase, pídale perdón al Señor, hicimos caso y nosotros nos postramos o parados, cerramos nuestros ojos, hicimos una oración, y Cristo Jesús, el Dios de la gloria, el Espíritu Santo, perdonó todos tus pecados y nos liberó. Y ahora cantamos, me liberó, Él me liberó. Cristo Jesús nos libertó de todo pecado.
Es el único. Es el único. El apóstol, el profeta, el pastor, el evangelista, el maestro, no pueden perdonar pecados. Lo pueden decir, pero el único que perdona pecados se llama Jesucristo. El perdonar el pecados es, hermano, que nosotros, nuestro compromiso, ¿cuál es? Un cambio de vida. Pero un cambio de vida fortalecido por el Señor, porque nosotros no podemos. Hay vicios que nosotros no podemos dejar, hay adicciones que nosotros no podemos dejar, pero cuando nosotros pedimos perdón genuinamente, el Señor opera y todo aquello que era imposible para nosotros, no hay nada imposible para Él, y hace de nosotros una nueva creación. Entonces dice en el versículo 6, pues para que ustedes sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad. Es una autoridad. Esa autoridad viene del cielo para que pueda perdonar pecados en la tierra. Entonces este paralítico no estaba enfermo solamente así porque le cayó polio. No, era por el pecado. Hay gente que no sana por el pecado. Esa gente que no sana, que ya gastó en medicina, hermano, un montón de cosas, lo que el doctor le dijera, eso así, ya son capaces de irse hasta el volcán, porque les dijeron, mire, si usted sube 3 veces al volcán, cuando regrese, pero no, ya está muerto. Sanó. No, hermano, algo puede estar pasando. Por eso hay que escudriñar. Por eso, hermano, el Espíritu todo lo escudriña y encuentra piedras y encuentra cosas adentro de nosotros que debemos de dejar. Y entonces nuestra vida va a cambiar. Por ejemplo, aquí estamos hablando de pecados. Hablemos de dinero. ¿A cuántos? No voy a levantar su mano porque de repente la levantamos todos. ¿A cuántos el dinero no les abunda? Sacó un su billetillo de a 100, hermano, que lo sacó de la cartera y usted no lo quería sacar y lo sacó y al ratito ya no tiene nada. ¿Y en qué me lo gasté? Dijo usted. Bueno, usted se lo gastó. No se desapareció, se lo gastó. No abunda. Pero hay a quienes, hermano, no solo les abunda, sino les sobreabunda. Les sobreabunda. Y entonces resulta que el Señor mismo le dice, pues para que sepan que el Hijo del Hombre, así lo conocían también, como el Hijo del Hombre, así decían, ese es el Hijo del Hombre. Se estaban refiriendo a Hijo de Dios. Tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. O sea, hermano, qué tremendos, porque aquí dice, mire, tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Entonces hay pecados no solamente de la tierra, sino en otras dimensiones. Por ejemplo, podríamos decir uno de los cielos. ¿Por qué digo uno de los cielos? Porque hay varios cielos. Pero en el cielo es la morada de Dios. Y entonces están, por ejemplo, el apóstol Pablo dice que él fue arrebatado. Usted es arrebatado solo cuando está comiendo. Arrebatado, hermano, todo lo bota, se lo quisiera comer todo de una sola vez, no. Entonces el Señor, y Pablo habla y dice que Pablo fue arrebatado hasta el tercer cielo. Pero en el tercer cielo
por lo que dice Pablo, hermano, uno tiene que estar ya afinadito, porque si no lo afinan a uno ahí. Y entonces él, aprovechando de que fue arrebatado al tercer cielo, hermano, ahí pide que lo sanen, que le quiten un aguijón que está en su costado y que ese aguijón le hace la vida imposible. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. Yo subí al tercer cielo, dijo Pablo, y le rogué 3 veces al Señor que me quitara ese aguijón que ya no lo aguantaba en la carne. Entonces, habrán algunas enfermedades en nosotros, en usted, en mí, en aquel, en ella, que no va a haber medicina para eso, ni aunque oren, porque el Señor fue claro. Pablo aprovechó de que fue al tercer cielo y allá la hice. Dije, aquí voy a pedir ahora que me quiten esta desgracia, este aguijón que tengo en mi carne, que como me molesta. Y cuando él dijo, de plano, me trajeron aquí, yo soy el consentido de Dios, soy el pirurris de Dios. Y el Señor le dijo, no te lo voy a quitar, ni estés diciéndome otra vez, bástate mi gracia. ¿Que cómo así, Señor? Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Cuando usted perdona, cuando a usted le dijeron de todo, hermano, y uno más brincón que saber qué. Pero muchas veces se tiene que quedar callado uno, hermano. Y ahí es donde interviene el Señor. Ahí es donde a usted le están haciendo una ola en el cielo, porque le están diciendo, venciste. Porque el que calla, porque el que agacha la cabeza, muchas veces es el victorioso en la vida del Señor. Aquí, ¿quién es el que gana? ¿El que odia o el que perdona? El que perdona. Y por eso es que muchas veces, hermano, Dios nos acerca gente desagradable. Hoy no vinieron los desagradables, hoy solo los agradables vinieron. No tenga pena te acerca gente pedante, gente prepotente, gente que habla aquí, gente que habla allá, gente, hermano, que no te agrada. Porque Dios nos está examinando a nosotros. Y por eso a Pablo, cuando pidió, dijo, no, si ya me subieron al tercer cielo, definitivamente ya la hice, porque entonces Dios me va a sanar. Y Dios le dijo, no. Quítame este aguijón que tengo en el costado, que no me deja ni dormir y que para predicar me cuesta. Yo ya no aguanto, soy tu hijo. Pablo, no lo voy a hacer, porque en tu debilidad mi poder se perfecciona, porque cuando eres débil, entonces mi poder actúa en ti. Alabado sea el nombre del Señor. Porque cuando estamos llenos de salud, hermano, y miramos ahí a una persona, agarramos rapidito por otro lado. Pero cuando estamos enfermos, cuando estamos débiles, se nos quita la gana de pelear. Entonces viene Dios y dice, bueno, enfermo me produces más que con salud. Y nos debilita, porque el evangelio no es para gente fuerte, es para débiles. Porque la fuerza no es suya, sino la fuerza es del Señor. Y Dios hace muchas veces, hermano, mire pues, si usted odia a alguien y está enfermo, búsquelo hoy.
y vaya a pedirle perdón. Va a seguir gastando y no va a sanar. Pero si usted hace caso a la palabra, va a dejar de gastar, porque uno de los atributos de Dios es que es sanador y perdonador, y Él todo lo puede. Por eso aquel hombre paralítico que fue llevado entre cuatro, mire lo que le dijo el Señor: tus pecados te son perdonados, levanta tu camilla. Era la evidencia, era la evidencia, la camilla. Y la gente que, ay, qué ridículo ese, qué ridículo, con la camilla para arriba y para abajo, no sea tonto, eso sirve para dormir. Sí, ya pasé 70 años en esa camilla y solo la llevo de testimonio que Cristo me sanó, porque el poder viene de parte de Dios. Cristo me sanó, aleluya, Cristo me sanó. A veces el diablo nos viene miedo con las enfermedades. Si Cristo no viene pronto, ¿qué va a pasar con usted y conmigo? Nos vamos a morir. Usted sepa que si Cristo no viene, se va a morir. Tal vez yo me voy a morir antes por la edad, se supone, pero tal vez no, tal vez usted me gana. Entonces creamos a la palabra, porque nosotros que estamos en Cristo tenemos promesa, que no dormimos, no morimos como los demás, sino dormimos. Y mire qué lindo, porque usted está en el culto, se duerme usted. Y ya vio, y termina el culto, se despierta y se va para su casa. Así va a ser todo, como un, ay, pero si yo estaba en el culto, va a decir usted, cuando despierte. Pues chica, estamos en el 2026 y cuando usted despierte, año 3000. Pero si yo estaba en la iglesia, y si todo cambió. Ya no estás en la iglesia, ahora estás en uno de los cielos de Dios, alabando y glorificando el nombre del Señor. Vaya, entonces, fíjese que un día un hombre mantenía en la iglesia, llegaba, iba, y un día usted se vivía por ahí por Nimahuyo, vivía lejos, y de repente la bulla de los bomberos, las radiopatrullas, hermano, y aquel bochinche de gente, y cuando él quería pasar lo detuvieron. No puede accesar ahorita. ¿Y por qué? Dijo, si yo vivo allá. ¿Dónde? Allá. ¿Qué número es su casa? Y él dio el número. Pues si se está incendiando, le dijeron. Iba del culto usted, iba del culto, y allá de Nimahuyo venía y se congregaba allá por el Naranjo. Regresó a su casa como a las 10 de la noche, hermano, y dijo, ¿qué será toda esa bulla que hay? Se estaba incendiando su casa. Y le cuento algo, no lo dejaron pasar, no pudo sacar nada, y entonces lo único que hizo fue decir, Jehová dio, Jehová quitó, sea bendito el nombre de Jehová. Sí, las circunstancias que puedan venir y estando nosotros en vida. Un día nos asaltaron con Ingrid y sacaron las pistolas, que no sé qué, y uno estaba ahí con ella, déjala ahí, porque le querían quitar una a su esclavita, que ella, saber si era de oro o era de fantasía, pero a ella le gustaba, ¿verdad? Y el maleante, Jorge, déjala.
Se van a llevar el carro, ya es suficiente. Y me hicieron caso, la dejaron usted. ¿Usted qué hubiera hecho con su esposa? Llévatela. Si no te la llevas, te voy a anunciar. Y entonces, pues se llevaron el carro. Un carro más de los que me han robado usted. Ya me agarraron de patito los ladrones, usted. Como que vayan ahí como el pastor, ese es baboso, ese está ahí adentro, no se va a dar cuenta, porque un día tenía yo un carro ahí afuera, va. Todavía no teníamos ese parqueo. Y cuando salía no estaba. Ya no estaba, una camioneta. No estaba. Y ese otro, pues los ladrones nos lo quitaron, Dios permitió para ver qué hacían. Tengas pena, le dije. No me quitaron dinero, no me quitaron nada, se llevaron el carro, me dejaron el teléfono. Doña Ingrid temblaba. ¿Y por qué estás temblando? Y así nos dejaron vivos. Porque Dios va a permitir que pasen algunas cosas, pero seguramente Dios hizo un trato y le dijo, bueno, Satanás, déjame que les quite todo. Déjame y ya vas a ver si te alaban. Así como en Job, ¿verdad? Job. Quítale a Job. Quítale a sus hijos, quítale la riqueza, quítale lo que tiene, vas a ver si no te maldice en tu propia cara. Y le quitaron todo usted, hasta la mujer creo que le quitaron. No, esa se la dejaron. Porque esa todos los días miraba a Job y le decía, ¿seguís creyendo en tu Dios todavía? Ninguno de los hermanos ha venido a verte, y nosotros no estamos porque nos vengan a ver los hermanos. Usted y yo estamos en el Evangelio para gloria y para honra del Señor, y pase lo que pase, lo seguiremos adorando y alabando. Bueno, ¿en qué estábamos, hermanos? No, entonces el Señor, hermano, mire, Dios hace canjes. Pero como a veces las cosas de la tierra las tenemos tan pegadas a nosotros, hermano. Por eso el diablo, déjame que le quite la salud, déjame que le quite el dinero. Pero nunca le dijo, déjame que le quite la mujer. A esa se la dejó. Y cabal, el diablo le quitó todo, mató a sus hijitos, le quitó riqueza, le quitó salud a Job. Le salieron unas llagas a Job que, ay Dios, hermano, ni su mujer lo quería rascar. Y lo que hizo la mujer fue decirle, vas a seguir confiando en este Dios que mira cómo estamos en desgracia. Estás hablando como una fatua, estás hablando como una tonta. Jehová dio, Jehová quitó. Sea bendito el nombre de Jehová. Seguiré creyendo en el nombre del Señor, porque si alguien no falla es el Señor. Alabado sea el nombre de Dios. Si Dios está por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién contra nosotros? Y hablo de esa manera, no sé qué otras cosas me podrían ya llegar a pasar. Y podrían pasarme. Pero ¿en qué está mi seguridad? En que tengo un Dios grande, poderoso. Como dijo, no quebrará la caña cascada, ni el pábilo que humea se apagará, porque Dios, hermano, todo lo puede. Y no nos va a pasar nada que Dios no permita. Usted es, hermano, el escogido de Dios. ¿Cómo se siente usted de ser el escogido de Dios? Nos sentimos, hermano, mi nombre está inscrito en el libro de la vida del Cordero, fulano de tal. Y viene el diablo
¿Y cómo no te van a amar si los guardas y los proteges? Déjamelos un ratito. Pero como Dios nos conoce, ¿qué tenía usted antes de venir a Cristo? Fracaso, deudas, no tenía hogar, no teníamos nada prácticamente, hermano. Lo único que nos quedaba era el orgullo. Porque cuando salía a la calle, salía usted ahí bien entacuchado, con los zapatos bien lustraditos, pero abajo hoyos. Porque el hombre que no tiene a Cristo Jesús vive de la apariencia, vive del aplauso, vive de los silbidos de la gente. Pero nosotros vivimos gracias al Espíritu Santo y a la obra maravillosa que Cristo está haciendo en nuestra vida. Sí, lo que el Señor está haciendo en nuestra vida. Vamos a tener luchas, vamos a tener batallas, pero si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? No tiene que decir que decir usted, soy de Zacapa. No, soy del cielo. El Señor está por nosotros. ¿Sabe por qué te ama tanto el Señor a ti y a mí? Porque tú le reconociste a su Hijo amado Jesucristo y dijiste, creo en Él, creo en Él, creo en Él, en Cristo. Entonces, por eso el Salmo 1 dice, Salmo 2, besen al Hijo y estarán besando al Padre. Y cualquier padre trata bien a su hijo y te ganas al padre y a la madre. Por eso en nosotros cabe aquella palabra que está escrita, que lo escribe Pablo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Estaba preso, estaba detenido, los amigos se habían esparcido. Era como para decir, me dejaron solo. Jamás volveremos a estar solos porque el Señor está con nosotros. Jamás. Ese es el Evangelio que Dios en Cristo Jesús me ha presentado por su palabra, pero no solo a mí, sino a todos aquellos que le aman, dice la palabra bendita del Señor. Y entonces, por eso después sigue la narración del llamamiento de Mateo. Hizo una cena en su casa, Mateo. Invitó al Señor. Y ahí estaba el Señor. Mateo no creyó que llegara porque Mateo era un cobrador de impuestos. Eran aborrecibles. Hizo una cena para el Señor y lo invitó. Y ahí estaban en la cena. Porque los cobradores de impuestos creían que ellos ya no tenían esperanza. Como nosotros creíamos que no. Mire, yo creí que no tenía esperanza. Dentro de mis pensamientos un día pasó quitarme la vida, que tuviera valor para eso, saber. Cansado. Como dijo aquel Adrián Romero, cansado del camino, pero de mi camino. Porque el camino, el verdadero camino y el único camino se llama Jesucristo. Él es el único camino. Jóvenes, señoritas, los conceptos de la vida es que ustedes van a llegar a formar un hogar más adelante. Pídale al Señor que Él les escoja un hombre o una mujer llena de Dios. Porque si agarra uno como su tata o como yo, ay Dios.
Pregúntenle a su papá: papá, y tú eras bolo. ¡Ah! Y tú le pegabas a mi mamá. Y tú insultabas a... Pregúnteles. Porque el hombre sin Cristo no respeta. Porque el hombre sin Cristo está muerto. Por eso la palabra dice que Dios es Dios de vivos y no de muertos. Y esa es la gratitud que nosotros tenemos para con el Señor, que es el único que se atrevió a empezar esa obra regeneradora, porque no estamos regenerados totalmente, pero la obra que Él empezó, Cristo Jesús, a través del Espíritu Santo, la está perfeccionando. Porque ya no estamos en el mismo lugar donde nos encontramos, nos encontró el Señor. Ya hemos avanzado un poquito más y ahora valoramos y evaluamos lo que es tener a Cristo como Señor y Salvador de nuestra vida. Alabado sea el nombre del Señor.